Bienvenidos a una nueva clase de problemas del mundo contemporáneo. Listo, cuéntame, Antonio, en resumen, ¿qué vimos el día de ayer? Rapidito, por favor. Estuvimos viendo sobre la crisis de un país y principalmente fue de Venezuela. Coméntame en resumen, por favor. Bueno, estábamos viendo que Venezuela, tras la muerte de su expresidente, que era Chávez, pasó el puesto a Nicolás Maduro, el cual desde que le proclamaron presidente, la economía del país fue decayendo cada vez más hasta generar una crisis en ese país. Ayúdame con la información, Isaac Sibambe. Isaac. Ya, Licen. ¿Qué información tiene plasmada en su cuaderno? De que el 2.3 de 2,3 millones de venezolanos abandonaron el país en los últimos años, según la ONU, porque eso equivalía al 7% de la población. Y el Ministerio de Salud de Venezuela ha reconocido que en los últimos años ha tenido lugar un aumento en las enfermedades En los últimos meses escasean los productos alimenticios más básicos, dicen. Gracias. Ayúdame, estudiante Yar, Alexander. No me repita la misma información que me han ayudado sus estudiantes, sus compañeros. Yar, voy a sacarles a las personas que están con las cámaras apagadas. Nicolás Maduro tomó el poder después de la muerte de Hugo Chávez en 2013. Desde entonces la economía venezolana ha estado en caída libre, con el Producto Interno Bruto decreciendo hasta de un menos 15% en el último par de años. ¿Sigo o quiero más información? Y también la inestabilidad política, la hiperinflación y la crisis económica han obligado a muchos de ellos a buscar refugio en países vecinos. El éxodo de los venezolanos es el mayor de Latinoamérica en los 50 años. Las crecientes dificultades que enfrentan los venezolanos para emigrar a otros países de América Latina. Gracias, estudiantes. Bueno, hemos terminado de conversar lo más relevante del país de Venezuela. Hoy día vamos a conversar de otro país que es Bolivia. Bolivia también es un país periférico que también tiene una economía inestable, no es buena, es difícil. Entonces voy a proyectar pantalla. Listo, estudiantes. Así es Bolivia. Su economía, política y situación social. ¿Sí? Esta es una fotografía de una manifestación en Sucre, Bolivia, en medio de la polémica por las elecciones presidenciales en octubre del 2019. Ya un año, ¿no? Prácticamente un año, eso sucedió el año pasado. Vamos a ver qué dice Bolivia, qué cuenta este país. Es un país andino, tiene una extensión
recorre poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados, es la nación más indígena de Latinoamérica. ¿Sí? Según Lonely Planet. Tanto así que la ONU, Organización de las Naciones Unidas, reconoció en el 2014 a este país por proteger y preservar su cultura. Ideas principales. País andino, tiene una extensión de 1 millón de kilómetros. Según la ONU, es un país indígena, ¿sí? Y ellos protegen y preservan su cultura. ¿Listo? A lo que se refiere a los pueblos indígenas del mundo. Sin embargo, este país tiene 11.3 millones de habitantes. Enfrenta una serie de dificultades sociales, también económicas, políticas, que fueron planteadas por los ciudadanos más jóvenes de cara a las polémicas elecciones del 2019. La fotografía que visualizamos hace un momento, ¿no? En aquellas elecciones de hace un año, en octubre del 2019. ¿Por qué protestaban? Porque este país también es periférico, ¿no? En el desempleo, en la pobreza y en la desigualdad social. Entonces, estudiantes, país andino, ellos preservan su cultura, es un país indígena, tiene 11.3 millones de habitantes y enfrentan el desempleo, la pobreza y la desigualdad social. ¿Sí? ¿Quiénes son los bolivianos? ¿Quiénes son los bolivianos? Bolivia es un país multicultural. Mira cómo está compuesto este país. Es un país multicultural compuesto de mestizos, 68%, indígenas, 20%, blancos, 5%, y cholos, 2%, negros, 1%. Mira cómo están los porcentajes estadísticos en los cuales está conformado este país de Bolivia, ¿ya? Sin embargo, es un país que tiene un arraigo indígena muy fuerte. En el 2012, el 41% de la población se sentía parte de algún grupo indígena. ¿Sí? Esto lo reportó la ONU. ¿Ya? Ellos son los bolivianos. De esta manera está conformado este país de Bolivia. ¿Qué pasa en Bolivia? Debido a su biodiversidad, el país no solo tiene 1, sino 36 idiomas oficiales. Es una información que de pronto ustedes conocían. 36 idiomas oficiales, estudiantes. Entre ellos está el español, aymara, quechua, guaraní. ¿Ya? Estos idiomas fueron incorporados en el gobierno de Evo Morales en el 2006 por la Constitución Política. ¿Sí? Estos 36 idiomas. Con la llegada al poder de Morales, asumió un papel de liderazgo en la defensa y reivindicación de los pueblos y las culturas indígenas. ¿Qué dijo la ONU? Que comenzando por los 36 pueblos originarios, 36 idiomas, 36 pueblos, ¿ya? Que viven en su territorio, que empezaron a ejercer sus derechos, entre ellos hablar sus lenguas con libertad, la propia lengua de cada pueblo, respetando. Por ello, ellos cuidan su cultura. Es muy importante su identidad, ¿ya? Empezaron a ejercer sus derechos, entre ellos hablar sus lenguas con libertad. En este país, la mayoría es católico romano, 76.8%, evangélicos y pentecostales, 7.4%.
1% y protestantes 1.7%, según en los datos del 2012, pero a este tiempo ya debió haber variado esta información, pero que son católicos romanos, hay evangélicos y hay protestantes, lo hay. Listo. Desempleo y pobreza. Recuerde 3 puntos: desempleo, pobreza y desigualdad social. Usted ya sabe que es una desigualdad social. Desempleo y pobreza. El país tiene una alta tasa de informalidad laboral. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa del desempleo juvenil en el 2018 fue del 85.5%. En el 2018, estamos hablando hace 2 años, al 2020, y con esta pandemia, imagínense cuánto está ahora. 8.5% en el 2018. Ahora esta crisis, el desempleo y la pobreza subió. En la tasa del desempleo para el 20% de la población, significa 20% de la población. Ahora siquiera estamos en un 50%. Económicamente activa, que tiene un empleo en Bolivia, es el del 4%. 4% de habitantes tienen un empleo. Recordará que eran, ¿no? 11.3 millones de habitantes. Por esta crisis, por esta pandemia, por gente que ya no debe existir, ya no deben ser los mismos 11.3 millones. ¿Sí? El problema aquí está que el 80%, la mayoría de la población, está en un sector informal. ¿Ya? Como todos los países, es el desempleo, la pobreza. ¿Sí? Y la desigualdad social. Acá yo le he puesto el análisis que hace un economista, Gonzalo Chávez, con respecto a este país, Bolivia. Es un país, dice esta persona, este economista, dice que es un país que económicamente, a pesar de la bonanza que ha tenido en los últimos 12 años, no ha sido capaz de diversificar su economía y sigue siendo muy vulnerable, ¿ya?, a los precios del gas, el petróleo, los minerales, la soya, porque no hemos hecho ninguna diversificación productiva. ¿Sí? Mira, es muy vulnerable ante estos precios de este país. Sobre la deuda pública bruta está aumentado el 38% en el 2014 y el 53% en el 2019, según el PIB. Y el mismo periodo de tiempo, las reservas internacionales pasaron de 15.100 millones de dólares a 8.000 millones de dólares. A mediados de 2019, el 46% al 20% del PIB, según datos recientes del Banco Mundial, o sea, el año pasado. ¿Sí? Entonces, este país tiene una crisis económica. El año pasado, a este año, que todos los países hemos sufrido crisis económicas, excepto las naciones poderosas, ¿no? Los países centrales se vieron afectados, sí, pero ellos tienen una economía muy, muy estable, sí, muy sólida, ¿ya? Obviamente afectados, pero no como los países subdesarrollados, periféricos como el nuestro, Bolivia, Venezuela, Qatar, Ecuador, ¿sí? Entonces, nosotros somos, o sea, económicamente estamos más afectados, más en crisis que los países centrales. Esto no quiere decir que no están afectados. Todos los países a nivel mundial están afectados económicamente. ¿Ya? Y más nos repercute, nos perjudica, es los países periféricos, subdesarrollados. En lo que es salud y educación, Bolivia. La cobertura de salud en Bolivia es precaria.
como Venezuela, ¿no? Venezuela no tenía para poder combatir las dos enfermedades que se desató en aquel país, la malaria y la difteria, y no tenían ni siquiera un medicamento básico para poder ayudar con esta enfermedad. Sí, aquí también en Bolivia es muy precaria la salud. Según el Instituto de Estadísticas de Bolivia, INE, para agosto del 2018, el 65.3% de la población no contaba con un seguro de salud. Ya, por ejemplo, nosotros acá, las personas que trabajamos, contamos con el seguro social, el IES, ¿sí? Que se aporta, ¿no? Nosotros se aportamos también con nuestro patrono, los dos aportamos y se puede pagar este seguro en la salud, ¿sí? Y podemos acudir a las citas médicas, ya, aunque ahora es muy difícil por esta pandemia, pero bueno, ya están proporcionando citas para podernos revisar de las enfermedades que se puede desarrollar en este tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros sí podemos acceder, pero las personas que trabajan y aportan. También las personas que no trabajan pueden aportar voluntario, les dan esa facilidad, pero ahí tienen que pagar todo la persona, nadie le va a aportar con un porcentaje, ¿sí? Entonces, en Bolivia no contaban con ese seguro de salud, ni tampoco en Venezuela, ¿no? Ecuador, bueno, todavía cuenta con este seguro. Gracias también es a las aportaciones de toda una vida de las personas de la tercera edad, ¿sí? En el área rural, esta carencia afecta al 70.8% de la población y en la urbana al 62.8%. Obviamente en el campo, lo rural, les va a afectar. Primero porque no tienen la facilidad de salir a un lugar cercano a una revisión médica, en un centro de salud, de esa situación, ¿sí? En cambio, en la urbana también, en cambio acá porque no tienen ese acceso, no cuentan con un seguro de la salud, ¿ya? Sin embargo, un informe del 2017 dice que el conocimiento indígena y políticas educativas de América Latina, la UNESCO, dice que el nivel nacional de la tasa de alfabetismo en Bolivia es del 92.3%. Esto reduce a un 81.0% entre la población cuyo idioma materno es el indígena. Se da cuenta la tasa de alfabetización y en el 2017, 92.3%. De aquí a 3 años, yo no creo que hayan superado esta tasa de alfabetismo, ¿sí? Y con esta crisis más bien se empeoró, ¿sí? Porque no pueden acceder a una conectividad, ¿ya? Bueno, a pesar de las cifras mostradas por el presidente Morales en el 2018, en el que hacía gala de la reducción sustancial del analfabetismo en un país, la UNESCO UNICEF ha alertado por la calidad de la educación que dicen es una de las principales preocupaciones en el país. Obviamente, es un país periférico, con pobreza, desigualdad económica, desempleo, y qué podemos esperar en el ámbito muy importante que es la educación. No puede ser una educación de calidad, más bien debe ser una educación deficiente. Y ahora mucho más. Por lo tanto, el porcentaje de analfabetismo debe estar elevado. Debe ser muy grande ese porcentaje, ¿sí? Por eso ese país también no puede progresar ya en lo que es educación. Y con esta pandemia, mucho menos. Esto es lo más importante que vive el país de Venezuela, perdón, de Bolivia. Ya vamos viendo dos países periféricos con una situación económica muy difícil, ¿sí? Y también complicada de poder salir adelante en estos momentos, ¿ya? La próxima clase vamos a analizar
a nuestro país Ecuador. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Gracias por estar en mi clase.